Hola, yo soy Belén Frer y voy a hacer el análisis literario del poema sobre el tema de justicia social en México. Ese va a ser el tema de mi poemario. Y voy a iniciar con el Memorial de Tlatelolco de Rosario Castellanos. La obscuridad engendra la violencia y la violencia pide obscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes son los que agonizan, los que mueren, y los que huyen sin zapatos, los que van a caer en el pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y en el cine no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Ay, la violencia pide obscuridad, porque la obscuridad engendra sueño, y podemos dormir soñando que soñamos. Mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria. Duelo, luego es verdad. Sangra con sangre. Y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca, sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente con nosotros. El primer aspecto a abordar es la contextualización. Como texto, yo creo que se inclina más hacia la poesía épica, ya que a pesar de no contar la historia de un héroe o algo fantástico, nos cuenta una historia y una hazaña fuera de lo común y digna de siempre recordar. En cuanto a la historia del poema, fue escrito por Rosario Castellanos y lo incluyó en el libro En la Tierra de en Medio. Como contexto histórico, es una denuncia sobre los hechos de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, que es un hecho que marcó la historia de nuestro país por ser tan violento. El autoritarismo y la represión ejercidos por el gobierno desencadenaron una serie de marchas organizadas por estudiantes universitarios, en las que exigía, entre otras cosas, respeto al reclamo y la movilización social. El ejército, al querer disolver estas marchas, en la Plaza de las Tres Culturas terminó acribillando a más de 300 estudiantes. El tema y el significado. El tema son que las autoridades y los medios no acreditan o no acreditaron en ese tiempo el suceso del 2 de octubre. El significado, la autora está exhortando a quienes lo leen de jamás olvidar este suceso, que por más que no se haya mostrado en noticieros y periódicos, por el simple hecho de que quisieron enterrar en la oscuridad lo que pasó aquel día. Ahora sabemos qué pasó y se debe buscar justicia. Debemos recordar que los afectados y la forma tan malvada en la que quisieron callarlos, porque no mostraron en los medios lo que hicieron, por vergüenza, porque los Juegos Olímpicos estaban en puerta. En cuanto a la estructura externa del poema, vemos que es un verso libre, ya que el poema no tiene una métrica regular y no presenta una rima tradicional, o sea, no hay rimas consonantes o asonantes estructuradas. De hecho, hay muy pocas rimas que se notan realmente. Son estrofas irregulares, ya que algunas son de cuatro, algunas son de dos, algunas solo es un verso, y es más en cuanto a lo que se está hablando en esa estrofa y hace el cambio a la siguiente. Y el uso de los signos de puntuación y repeticiones emplea signos como la interrogación, paréntesis, esto para resaltar el efecto de duda o ironía en cuanto a los paréntesis, ¿no? En la estructura interna podemos ver cómo se usan diferentes recursos líricos, como la metáfora. En el verso la obscuridad engendra la violencia, se refiere como si la violencia naciera de la obscuridad. Otro ejemplo es el efecto relámpago, que habla como de las balas y ese destello que sale al salir de la pistola, como una luz breve. La anáfora es cuando repite quién, quiénes, recuerdo, recordamos,
para crear fuerza rítmica y sobre todo emocional. La antítesis en la violencia pide obscuridad porque la obscuridad engendra sueño, compara la acción violenta con pasividad social, que es del sueño. Símbolos, una reja abierta que puede simbolizar la libertad o la justicia en el futuro, y el rostro amparado tras la máscara alude al miedo, al silencio o anonimato del gobierno, las autoridades, incluso las personas que no acreditan este hecho como algo malo. Y la ironía, los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. No hubo ningún cambio en el programa. Es una denuncia a la interferencia mediática de los medios y que no, por órdenes del gobierno, no quisieron publicarlo. En cuanto a los recursos, pragmático textual es un aspecto que a mí se me dificultó mucho entender, entonces probablemente no es lo más exacto, pero podemos ver 5 funciones: la función apelativa y connotativa del lenguaje. El poema le dice directamente al lector para que no olvide y no acepte el silencio. No busques lo que no hay, no hurgues en los archivos, recordamos. Es un lenguaje imperativo que tiene la intención de despertar la conciencia en el lector. El uso de preguntas retóricas: ¿quién, quién es el que mata? No buscan una respuesta como tal, sino mostrar que hay impunidad y anonimato cuando se generó este crimen. La tercera es la estrategia de construcción del nosotros. Pasa de lo individual, en cuanto al inicio ella cuenta como desde su perspectiva, a lo colectivo, a que todos deberíamos recordar este hecho, reforzando como la identidad compartida de las víctimas, testigos y sobrevivientes. Esto creando una comunidad del recuerdo y la denuncia. En cuanto a los recursos textuales, en cuanto a coherencia y cohesión, es reconocimiento lógico-temporal. Da un inicio, que es la violencia de la noche, un desarrollo, los hechos del 2 de octubre, consecuencias, el silencio, desaparición, represión, y el cierre, un llamado a la memoria y la justicia colectiva. Y por último, el lenguaje metafórico como hilo conductor. La obscuridad es símbolo de represión, olvido, silencio. La memoria es herida, pero también resistencia. Estas metáforas se sostienen a lo largo del poema y sirven como de anclas temáticas para no perder lo importante del poema, ¿no? En cuanto a los niveles, en cuanto al nivel fónico, se encuentra presente la literación, que es la repetición de sonidos o grupos de sonidos semejantes, en dormir soñando que soñamos. Y la diáfora, por otro lado, es la repetición de una palabra, pero cambiando el significado, en recuerdo y recordamos, de lo individual a lo plural. En el nivel morfosintáctico, eh, en cuanto a los 4 aspectos que debemos tomar en cuenta, yo encontré 3. En las figuras de repetición, la anáfora, quién, quiénes, no busques, no hurgues, y el paralelismo, los que agonizan y los que mueren. En la acumulación encontré 2 aspectos: la enumeración y la correlación. La enumeración en los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer en el pozo de la cárcel, se va enumerando cada uno. Y la correlación, quién, quiénes, sobre los grupos de víctimas que están correlacionados, todos inician igual que los que, y todos sufren una consecuencia distinta. Y en la supresión encontré la elipsis de quién, quiénes, donde se omiten las palabras mataron o dispararon, porque se sobreentiende con el contexto del poema. En el aspecto léxico-semántico, también se me complicó y realmente no estoy segura de si es correcto, pero es un lenguaje simbólico: obscuridad, dando referencia a la ignorancia, represión, encubrimiento; llaga, a una herida física o sobre todo emocional en la memoria colectiva; relámpago, el disparo, violencia instantánea. Un vocabulario de violencia: se hace mención de armas, crimen, cárcel, hospital, espanto, cadáveres, excremento. Los campos semánticos: la violencia del Estado, arma, crimen, cárcel, hospital, silencio y encubrimiento; obscuridad, nadie, sueño, archivos, memoria y resistencia; llaga, recuerdo, conciencia y justicia. Y antítesis semánticas como obscuridad versus amanezca, violencia versus justicia, sueño versus memoria. Y finalmente, mi valoración personal
Realmente considero que la poesía es la mejor herramienta para inspirar un cambio en cómo perciben las personas los hechos. Es bastante fuerte escucharlo o ver planteados los hechos incluso de una manera que se ve estética, y considero que es muy importante para mí recordar y utilizar esta herramienta del poema para el llamado a la justicia social en nuestro país, y existen muchos autores que utilizan este instrumento justo con este objetivo, y realmente me gustó. Considero que es muy bueno, narra los hechos tal como fueron, incluso narra una cara que no siempre queremos ver, que es como fue mediático por los Juegos Olímpicos y lo que sea, que no se haya dado justicia en ese tiempo, y por ahora siento que es tan importante y lo que impulsó tanto el movimiento del 2 de octubre no se olvida, porque en ese momento cuando recién pasó se olvidó, se quiso borrar, se quiso esconder, y esta autora realmente nos cuenta desde su perspectiva cómo ha sido o cómo fue todos estos hechos, con el objetivo de que nosotros también nos sintamos como responsables de esparcir esta información.